El viento del desierto azotaba el rostro de Elena Castillo mientras caminaba descalza por el sendero polvoriento que la alejaba de todo lo que había conocido. Tenía apenas 19 años y en sus manos llevaba un solo vestido, una cantimplora vacía y el peso insoportable de la injusticia. Su tío Bartolomé, hermano de su padre fallecido, la había expulsado del rancho Castillo esa misma mañana, frente a los peones, frente a los vecinos que alguna vez la habían visto crecer. La acusación había sido cruel y falsa, decían que ella había robado dinero de la caja fuerte familiar, cuando en realidad fue Bartolomé quien había vaciado las arcas para pagar sus deudas de juego en la cantina del pueblo. Pero la palabra de un hombre adulto valía más que la de una joven huérfana, y así, sin más explicación, Elena se encontró sola bajo el sol abrasador de Nuevo México, sin hogar, sin familia, sin nada más que el recuerdo de su padre, Joaquín Castillo, un hombre que había muerto 3 años atrás dejando tras de sí más secretos que herencia. Caminó durante horas sin rumbo fijo, sintiendo cómo la sed le quemaba la garganta y el sol le ampollaba la piel. Fue entonces cuando recordó algo que casi había olvidado: su padre, en los últimos meses de su vida, solía desaparecer durante días enteros, regresando siempre cubierto de polvo y con una mirada extraña, como quien guarda un secreto demasiado pesado para compartir. Una vez, cuando ella tenía apenas 16 años, lo había seguido sin que él lo notara hasta una cañada escondida entre las colinas rocosas al norte del rancho. Allí, oculta entre matorrales secos y rocas erosionadas, se encontraba una pequeña cabaña de adobe que nadie en el pueblo conocía, una casa refugio que su padre había construido en secreto, lejos de miradas curiosas. En aquel entonces, Elena no comprendió por qué su padre necesitaba un lugar así, pero ahora, desterrada y desesperada, aquel recuerdo se convirtió en su única esperanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, cambió el rumbo de sus pasos y se dirigió hacia el norte, guiándose por la memoria borrosa de aquel día lejano. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando finalmente distinguió la silueta de la cabaña, casi devorada por la vegetación silvestre y el paso del tiempo. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y crujió con un quejido lúgubre cuando Elena la empujó con el hombro. El interior olía a polvo, a abandono, a años de soledad. Pero estaba en pie, y eso era más de lo que ella podía pedir en ese momento. Esa primera noche, Elena durmió sobre un viejo catre cubierto de telarañas, escuchando el aullido distante de los coyotes y preguntándose si había tomado la decisión correcta al alejarse de cualquier posibilidad de ayuda humana. Sin embargo, al amanecer, algo en su interior le decía que aquel lugar guardaba más respuestas de las que ella imaginaba. Durante los días siguientes, exploró cada rincón de la cabaña, encontró utensilios oxidados, ropa vieja que reconoció como de su padre, y cartas dirigidas a alguien cuyo nombre desconocía. Pero fue al subir al desván, un espacio estrecho al que solo se podía acceder mediante una escalera de mano oculta tras un armario, donde su vida cambiaría para siempre. El desván estaba sumido en penumbra, iluminado únicamente por los rayos de luz que se filtraban entre las tablas del techo. Allí, cubierto por una manta apolillada, encontró un cofre de hierro cerrado con un candado oxidado. Elena tardó casi 1 hora en forzarlo con una vieja herramienta que halló entre los escombros, y cuando finalmente la cerradura cedió con un chasquido seco, lo que vio dentro la dejó sin aliento. Monedas de oro, relucientes a pesar del paso de los años, se apilaban junto a un fajo de documentos legales y una carta sellada con el nombre de Elena escrito con la caligrafía inconfundible de su padre. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. La carta revelaba una verdad que Bartolomé había ocultado celosamente durante años: el rancho Castillo, las tierras, el ganado, todo había sido heredado legítimamente por Elena según el testamento original de su padre, un documento que Bartolomé había robado y destruido antes de que las autoridades pudieran leerlo. Joaquín, presintiendo la codicia de su hermano, había escondido una copia notariada del testamento junto con el oro suficiente para que su hija pudiera defenderse legalmente si algún día la despojaban de lo que le correspondía. La carta también revelaba algo más doloroso y hermoso a la vez: la cabaña no solo era un refugio, sino el lugar donde su padre había guardado las cartas de amor de su difunta madre, fallecida al dar a luz a Elena, y a quien Bartolomé también había intentado borrar de la memoria familiar por celos antiguos y rencores nunca sanados. Elena pasó la noche llorando,
no solo de tristeza, sino de un alivio profundo que le devolvía el sentido a su existencia. Ya no era una huérfana desterrada sin nombre ni destino, era la heredera legítima de una de las propiedades más prósperas de la región y tenía en sus manos las pruebas necesarias para reclamar lo que era suyo por derecho. Pero también sabía que el camino de regreso no sería sencillo. Bartolomé no entregaría el rancho sin pelear, y en aquel territorio fronterizo, la ley a menudo dependía más de la fuerza y las conexiones que de la justicia escrita en papel. Fue en ese momento de incertidumbre cuando apareció Samuel Reyes, un antiguo socio comercial de su padre que había llegado hasta aquellas colinas buscando ganado perdido. Samuel, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo duro, reconoció de inmediato a Elena por su parecido con Joaquín, a quien había considerado un amigo y mentor. Al escuchar su historia, no dudó en ofrecerle su ayuda. Juntos, cabalgaron de regreso hacia el pueblo, decididos a presentar la documentación ante el juez del condado antes de que Bartolomé pudiera urdir alguna treta para silenciarlos. El enfrentamiento en el juzgado fue tenso y cargado de emoción. Bartolomé, sorprendido por la aparición de Elena y la existencia de los documentos que creía destruidos, intentó negar su autenticidad, pero el sello notarial y la firma de testigos reconocidos por toda la comunidad no dejaban lugar a dudas. El juez, un hombre íntegro que había sospechado durante meses de las inconsistencias en el manejo del rancho, no tardó en fallar a favor de Elena. Bartolomé fue despojado de cualquier derecho sobre las tierras y obligado a abandonar el condado bajo amenaza de cargos criminales por fraude y usurpación de herencia. Elena regresó al rancho Castillo no como una muchacha desterrada, sino como su legítima dueña. Los peones que alguna vez la vieron partir entre lágrimas ahora la recibían con respeto y alivio, pues muchos habían sufrido bajo el yugo abusivo de Bartolomé. Con el oro hallado en el desván, Elena pudo pagar las deudas que su tío había acumulado, reparar los graneros derruidos y comprar nuevo ganado para revitalizar la hacienda. Pero más importante que la riqueza material fue la paz que finalmente encontró al leer las cartas de su madre, descubriendo en cada palabra el amor profundo que sus padres se habían tenido, un amor que la había protegido incluso después de la muerte. Samuel se quedó en el rancho, primero como administrador y consejero de confianza, y con el tiempo, como algo mucho más cercano al corazón de Elena. La amistad que nació entre las cenizas de la traición floreció lentamente en un cariño sincero, forjado en la confianza mutua y el respeto que ambos sentían por la memoria de Joaquín Castillo. Bajo el cielo abierto de Nuevo México, Elena aprendió que la verdadera fortaleza no residía en el oro escondido en un desván olvidado, sino en la capacidad de levantarse después de la traición, de buscar la verdad sin rendirse y de honrar el legado de quienes la amaron incluso cuando el mundo entero parecía haberle dado la espalda. Años después, cuando los viajeros preguntaban sobre el próspero rancho Castillo y su dueña, los vecinos contaban con orgullo la historia de aquella joven desterrada a los 19 años. Quien encontró en una casa refugio olvidada no solo un tesoro material, sino la verdad que la salvó de la ruina y le devolvió el lugar que siempre le perteneció. Y aquella cabaña en las colinas, antes símbolo de secretos y soledad, se convirtió para Elena en el recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, el amor de un padre puede tender un puente hacia la redención.